queridos y queridas, ¿cómo están ustedes? Erev Shabbat Kodesh, Perashat Tetzaveh, segundo de los Shabbatot especiales de las Arba Perashiot, Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, decíamos, el Shabbat inmediatamente anterior a Purim, leemos como Maftir, la última liá del segundo Sefer, los versículos finales de Perashat Ki-Tetzeh. Dijimos Kitabó ayer, les pido disculpas, Ki-Tetzeh, que introducen el mandamiento de destruir a la malvada nación de Amalek y recordar siempre su crimen contra Benei Israel. Hay cosas que no vamos a poder olvidar jamás. La campaña de Am Israel contra Amalek está entre los casos de lo que se llama Milchemet Mitzvah, una guerra de mitzvah. Estamos obligados a librar esa guerra. La halajá también reconoce el concepto de Milchemet Reshut. Está la otra guerra, una guerra que no es obligatoria, pero permisible bajo ciertas condiciones. Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, al presentar la lista de mitzvot que en su opinión el Rambam Maimónides omitió erróneamente en su lista, analiza la cuestión de si es necesaria una consulta con los Urim Betumim, con el oráculo, con el Hoshen. ¿Se acuerdan que hablamos del Hoshen Mishpat? Las piedras, las 12 piedras, los nombres de los patriarcas y las tribus y Shiftei y Yeshurun. Eso se llama Urim Betumim. Si había que consultar antes de emprender la guerra. Repito, el Urim Betumim era una suerte de dispositivo parecido a un oráculo que usaba el Kohen Gadol, que respondía a las preguntas sobre asuntos de interés nacional mediante la iluminación de sus letras para deletrear, a partir de las letras, formar una palabra, una oración, la respuesta. El dispositivo se consultaba ocasionalmente cuando la nación estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra, y según el Ramban, con N, esta consulta era obligatoria. Antes de emprender cualquier tipo de batalla, ya sea una mitzvah, Milchemet Mitzvah o Milchemet Reshut, ya sea optativa o obligatoria, Benei Israel debían buscar primero el permiso del Urim Betumim, del oráculo, del Hoshen. El Ramban cita como fuente de esta obligación el versículo de Sefer Bemidbar sobre el nombramiento de Yehoshua como sucesor de Moshe. Él se presentará ante el Azar, el sumo sacerdote, y preguntará a través de él sobre la decisión del Urim, y de acuerdo a ella saldrán. Esto es específico en Perashat Pinehas. El autor de Keli Hemdah, en su obra Hemdat Israel, analiza este tema y señala que el Rambam, Maimónides, omitió esta obligación de su lista de mitzvot porque consideró que esta consulta a los Urim Betumim era opcional. En Ilhot Melachim, en sus leyes sobre los reyes, capítulo 5, el Rambam establece que antes de conducir a la nación a una Milchemet Reshut, a una guerra optativa, el rey debe recibir la autorización del Sanedrin, del Superior Tribunal de Justicia del pueblo judío. Antes de embarcarse en una Milchemet Mitzvah, una guerra ya obligatoria, como la de Amalek, escribe el Rambam, el rey no requiere ninguna autorización. Es lógico. El Rambam no menciona aquí en absoluto el requisito de consultar con el Urim Betumim antes de iniciar una guerra, incluso Milchemet Reshut, la que es permisiva, y por lo tanto sostuvo claramente que esta consulta era opcional y no un requisito previo para librar una batalla. Después de tomar nota de esta disputa entre Nachmanides y Maimónides, el Hemdat Israel procede a plantear la cuestión de por qué Ramban exigió al rey que consultara con el Urim Betumim antes de iniciar una Milchemet Mitzvah, una guerra obligatoria como la batalla, decíamos, contra Amalek. Supongamos que el Urim Betumim respondió negativamente, negando a la nación el permiso para librar esta guerra que la Torá obligaba. Aparentemente, deberíamos aplicar en tal caso la famosa regla de Lo Bashamayim. La decisión no está en el cielo. Nos enfrentamos a esa decisión, que ninguna fuente profética puede suspender o anular la ley de la Torá. Dios nunca transmitirá un mensaje a través de la profecía o cualquier medio similar que pida la abrogación de incluso una sola
mitzvah de la Torah. Es lógico que el rey no preste atención a la respuesta del Urim Betumim, que aconseja no librar una guerra obligatoria. Por lo tanto, parece difícil entender por qué, en la opinión del Ramban, Nachmanides, la Torah requiere consultar el Urim Betumim antes de realizar una Milhemet Mitzvah, una guerra obligatoria. El Hemdat Yamim entonces responde sugiriendo que el Ramban siguió el punto de vista del Sefer HaChinuch, Mitzvah 425, quien indica que la obligación de erradicar a las 7 naciones del Kenan se aplicaba solo cuando no implicaba una amenaza a la vida. En situaciones en las que un miembro de Am Israel tendría que poner en peligro su vida para hacer la guerra contra los pueblos kenaanitas, no estaba obligado a hacerlo. El Minhat Jinuj disputa esta decisión, afirmando que por definición una mitzvah de hacer la guerra requiere arriesgar la propia vida y por lo tanto los Benei Israel estaban obligados a hacer la guerra en situaciones de una mitzvah, de Milhemet mitzvah, incluso cuando ésta implicaba poner en peligro sus vidas. Si el Ramban siguió el punto de vista del Jinuj, de que Benei Israel deben hacer una Milhemet mitzvah solo cuando esto no implicara una amenaza a la vida, tal vez podamos entender por qué consideró obligatorio consultar primero con los Urim Betumim. El propósito de esta investigación era determinar si las condiciones eran seguras o no para iniciar un conflicto en cuestión. Y la respuesta del Urim Betumim establecería si se aplicaba o no, en este caso, la mitzvah de hacer la guerra. Por lo tanto, explica el autor con tanta vehemencia, el Cohen Gadol no le pediría al Urim Betumim una decisión alágica si la batalla en cuestión estaba justificada o no, sino más bien la cuestión práctica de si la batalla pondría en peligro las vidas de Benei Israel. Y esto es muy fuerte, mis queridos, porque al final carecemos hoy de Bet HaMikdash, carecemos del Cohen Gadol y su pectoral, carecemos de Urim Betumim. Estamos bajo las manos de Akadosh Baruj Hu, pero no cabe ninguna duda que esta guerra, que es interminable, se ha transformado en Milhemet Mitzvah. Y esto es la pregunta final. ¿Pondría en peligro la vida de los hijos de Israel? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos ancianos? Esta guerra de Amalek jamás ha llevado hoy. No quedan ya preguntas, ya no quedan consultas. Lo único que queda es vuestra plegaria, nuestra plegaria, para pedir que nuestros hijos, nuestros soldados, nuestros nietos vuelvan a casa sanos y salvos y que todos los secuestrados que todavía quedan puedan volver a su casa sanos y salvos y los que ya no están vivos que puedan ser sepultados aquí en la tierra de Israel, su casa. Y jamás, Yamach Shemo Bezichro, que sea borrado su recuerdo para siempre, será siempre nuestra batalla de mitzvah. Y con ellos seguramente cumpliremos la voluntad de Dios. Mahot imche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Este Shabbat escucharemos una vez más: borrar, habrás de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Empieza diciendo recuerda, termina diciendo no lo olvides. Hoy se impone en nosotros no el recuerdo solo, sino el no olvidar. No olvidaremos el 7 de octubre que pasó. No olvidaremos jamás, valga la redundancia, lo que es el odio irracional. Y esperemos que Akadosh Baruj Hu nos ayude a cumplir con su voluntad, porque nosotros ya hemos dado la mejor ofrenda, que son la vida de nuestros hijos, de nuestros queridos, de nuestros amados, de todos aquellos que hacen de Israel un país realmente, significativamente grande. Shabbat Shalom Umevorach.